Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde, y para ello tenemos con nosotros al concejal del Ayuntamiento de Telde, don Pablo Rodríguez, y a su vez también diputado regional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y ahora concejal en el grupo de gobierno. Sí, bueno, recientemente asumiendo una responsabilidad que ya conozco, como es urbanismo y patrimonio, con muchas ganas, con mucha ilusión y haciendo un poquito más largos los días. Pues si me lo permite, vamos a entrar y vamos a hablar permitiéndonos que usted también se presentaba en las pasadas elecciones a nivel nacional, en la representación en el Parlamento. Podemos hablar si me lo permite, de la situación actualmente que se está llevando a cabo. ¿Va a haber terceras elecciones? ¿No va a haber terceras elecciones? ¿En qué ha fallado el nacionalismo de no tener una presencia del nacionalismo canario actualmente con ese peso? Y añoramos esos 5 diputados que se llegó a obtener en el Parlamento de Madrid. Sí, bueno, en primer lugar, todo el escenario estatal actual es de cierta incertidumbre. Es decir, nadie todavía puede decir con absoluta certeza si realmente va a haber gobierno o vamos a ir a unas terceras elecciones. Yo creo que no cabe duda de que si hoy en día le preguntamos a la gran mayoría de los ciudadanos, nadie quiere volver a las elecciones. Yo soy de los que piensa que los ciudadanos no se equivocan cuando votan. Es decir, no se equivocaron el 20 de diciembre y no se equivocaron el 26 de junio. Dieron un mensaje claro, un mensaje totalmente directo de que ya no había mayorías absolutas, es decir, ya no querían mayorías absolutas, y lo que reclamaban los ciudadanos era diálogo, acuerdos y consenso. Y precisamente en estos meses lo que hemos echado en falta es diálogo, acuerdo y consenso. Es decir, el primer round, con el intento de investidura de Pedro Sánchez, pues faltó diálogo y acuerdo, porque desde luego no se consiguió los votos necesarios, es decir, la mayoría necesaria para tratar de formar un gobierno. Quiero decir en ese sentido que Coalición Canaria, que tenía un peso, que tiene un peso actualmente limitado, pero tiene un peso importante en el Congreso de los Diputados, dadas las circunstancias, con el candidato Pedro Sánchez, en aquel momento, se sentó, negoció la agenda canaria y apoyó su investidura. Luego volvimos a unas segundas elecciones por esa falta de diálogo y acuerdo, y la gana el Partido Popular con mayor distancia, con mayor claridad, y además pues bueno, trata de ir a un debate de investidura en donde también Coalición Canaria vuelve a poner los asuntos canarios, es decir, la famosa agenda canaria, el plan de empleo de Canarias, nuestro régimen económico y fiscal, aquellos asuntos que son relevantes para Canarias, los vuelve a poner encima de la mesa y pacta, en esta vez con el candidato señor Rajoy, pacta la agenda canaria y por tanto apoya su investidura. Quiero decir con esto que nosotros podemos estar tranquilos y mirar claramente a los ciudadanos a la cara, porque aquello que nos comprometimos, que era de diálogo, consenso y poner los asuntos canarios encima de la mesa, lo hemos hecho. Lo hemos hecho con el candidato de las primeras elecciones del 20 de diciembre, que fue Pedro Sánchez, el que fue al debate de investidura, y con el señor Rajoy tras las elecciones de junio. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, difícilmente lo puedo saber a ciencia cierta. Gran parte va a depender de lo que pase el domingo en el Comité Federal del Partido Socialista, que hay un gran debate abierto públicamente entre la abstención y el famoso no es no. Y eso pues nos va a llevar a una situación de terceras elecciones o a una situación de gobierno en minoría. Yo creo que un gobierno en minoría no es negativo en el ámbito del Estado. ¿Por qué? Porque al final va a provocar que el que gobierna va a tener la obligación de trazar líneas de diálogo, mesas de diálogo con todas las fuerzas políticas de la oposición para sacar los asuntos adelante, el presupuesto, leyes, reformas. En definitiva, muchas iniciativas tendrán que contar con el diálogo y el consenso. Y eso, cuando ha pasado en España, cuando ha pasado en el Estado, no ha sido malo. Y para Canarias, en ese ámbito de no mayorías absolutas, ha sido bueno. Evidentemente, ahora con un diputado que está siendo importante y ha tenido una relevancia importante. Claro, como dice usted, cuando teníamos 4 o más diputados,
pues la relevancia hubiese sido pues multiplicada por al menos el mismo número, ¿no? por 4 o por 5. Yo creo que es un escenario que nos favorece, un escenario que es importante porque desde luego el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular ha sido nefasto para los intereses de Canarias y este escenario evidentemente es mucho más favorable. En este rol de la política se ha pronunciado el ciudadano fraccionando el voto. Ha habido un panorama donde lo que ha dicho el ciudadano: no queremos mayoría, exacto, queremos entendimiento, quiero que lleguen al diálogo, y usted lo ha marcado. Coalición Canaria ha sido una de las formaciones que sí ha captado el mensaje y lo ha llevado sobre la mesa. Sí, efectivamente. El ciudadano, insisto en que no se equivoca, el ciudadano lo que ha dicho es que no quiere mayorías absolutas en el ámbito del Estado y que lo que quiere es diálogo, acuerdo. En ese sentido, tanto en el 20 de diciembre como el 26 de junio, el 26 de junio, nosotros entendimos el mensaje del ciudadano y por eso lo que hicimos fue pues sentarnos con aquel que se presentase al debate de investidura, y lo que planteamos fue las cuestiones que a Canarias le eran relevantes. Y el plan de empleo de Canarias, un plan eliminado por el Partido Popular precisamente, que era fundamental en una comunidad que tiene una tasa de desempleo altísima, pues fue una de nuestras prioridades. Blindar nuestro régimen económico y fiscal para tener las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos del Estado. Cuestiones tan importantes como los planes de infraestructura turística, eliminados por un ministro canario, por el señor Soria, en el año 2012. Es decir, una serie de cuestiones y de vital importancia, convenio de carretera, que ha sido recortado de manera brutal por el Partido Popular de la mayoría absoluta. Todas esas cuestiones las pusimos sobre la mesa y evidentemente bajo la premisa y la condición de que eso saliera adelante, pues nosotros nos comprometíamos a apoyar al candidato. Quiero decir con esto que los dos partidos principales en este momento del Estado, Partido Popular y el Partido Socialista, han apoyado la agenda canaria, han apoyado las propuestas que Coalición Canaria han puesto encima de la mesa, con lo cual yo creo que se visualiza en esta nueva situación, en este nuevo marco político del Estado, una posición de ventaja, una posición interesante, una oportunidad para Canarias. Esa oportunidad, ¿por qué no la ha percibido el ciudadano, el vecino y vecina de toda Canarias, el tener una presencia, una formación política que lleve los intereses de Canarias? Envidiamos Cataluña, envidiamos el País Vasco, envidiamos Galicia. Bueno, hay dos elementos en este sentido, si me lo permite. El primer elemento es que las campañas cada vez son más complicadas, más mediatizadas. Los grandes medios, las grandes cadenas y los grandes grupos mediáticos han tratado de que la campaña sea muy presidencialista, con lo cual los partidos nacionalistas hemos tenido poco espacio para poder ofertar nuestra propuesta. Eso es evidente, ¿no? Es decir, todos los debates en las cadenas privadas prácticamente eran cuatro, los dos partidos tradicionales del Estado y los dos partidos emergentes del Estado. En ese sentido, esa dificultad ha ido haciendo cada vez la distancia y que no jugáramos con las mismas herramientas partidos nacionalistas con los partidos estatales. Eso por un lado. Y por otro lado está claro que la división del nacionalismo en Canarias ha provocado que tengamos menos fuerza. Yo creo que si algo se entiende, si mejor se entiende el nacionalismo canario, es en unas elecciones generales. Si tenemos fuerza, como bien has dicho, en Madrid, pues tendremos mayor capacidad de influencia en las políticas del Estado con respecto a Canarias. Por lo tanto, si en algún momento se entendía que podíamos estar unidos todos los nacionalistas, todos los partidos de carácter canario, todos los partidos de obediencia canaria en un marco, sería en un marco de unas elecciones generales. Eso pasó en el año 2008, en donde compartimos candidatura, Nueva Canaria y Coalición Canaria, pero desde luego no ha pasado en los últimos años y evidentemente eso pues ha perjudicado la fuerza del nacionalismo canario. Pues dejamos el gobierno nacional y nos vamos al gobierno regional. Diputado regional por Coalición Canaria, ¿cuál es el día a día de un diputado regional? Bueno, depende, ¿no? Pero en mi caso soy miembro de 6 comisiones parlamentarias, portavoz de 3 comisiones, soy portavoz de Industria, portavoz de Empleo y portavoz de Política Territorial, con lo cual pues prácticamente tengo una agenda cargada de iniciativas por un lado y de reuniones con colectivos de diferentes ámbitos, de distintos ámbitos,
buscando pues soluciones y muchas veces siendo en parte uno de los interlocutores entre la sociedad civil, entre la ciudadanía y el gobierno. Ese es el principal papel. Luego evidentemente pues hay cierto protocolo, cierta pues, rutina que viene dada porque cada 15 días hay un pleno parlamentario, que hay que defender iniciativas, que también hay que defender muchas veces la posición del gobierno ante las iniciativas de la oposición y bueno, ese es el día a día. Pero luego lo que más me gusta, lo que más me apasiona es el ser el puente muchas veces entre la sociedad civil y el Parlamento, entre la sociedad civil y el gobierno de Canarias. Y eso, bueno, pues ocupa bastante tiempo, ocupa mucho avión, mucho viaje y mucho moverme en toda la isla, porque no dejo de ser en este caso diputado regional, diputado de toda Canarias, pero por la circunscripción de Gran Canaria. Y eso, pues bueno, me ha hecho estar estos últimos meses desde Tejeda a la Aldea, a San Bartolomé de Tirajana, Mogán, o Las Palmas de Gran Canaria, por supuesto en Telde y por supuesto también en Arucas o en cualquier municipio más del norte. Usted ha sido un político de proyección, desde empezar de concejal a llegar a diputado. ¿Podría ser político que haga el cambio y vuelva a reconducir la regeneración del nacionalismo en Canarias? Yo siempre he estado, es decir, la verdad es que podrían pensar que a lo mejor ha sido una trayectoria buscada, ¿no? Que he tratado de buscar seguir esos pasos, pero yo siempre he estado donde he sido útil, es donde mejor me siento, siendo útil al colectivo al que pertenezco. En este caso, cuando los compañeros han pedido que encabece una candidatura al Congreso de los Diputados, siendo compleja, pues si los compañeros lo han pedido y han pensado que es la mejor opción, pues lo ha asumido con toda la responsabilidad, ilusión, ganas y orgullo que se pueda hacer. Yo creo que compaginar en la política municipal, como he hecho en estos últimos 6 años, ahora con la política autonómica nacional canaria, pues creo que es una experiencia positiva, porque puedo trasladar lo más cercano de la política, que es la política municipal, con algo que a veces da la sensación de que está muy lejos, que es el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, que a veces da la sensación que tiene una distancia muy amplia, ¿no? Y eso yo creo que es una buena combinación. Sobre la regeneración del nacionalismo canario o de coalición canaria, no va a estar en manos de una sola persona, eso se lo garantizo. No va a estar en manos de que alguien de repente, pues por muy bueno, alto o moreno que sea, lo vaya a plantear. Yo creo que... Pero va a estar en manos de las personas con consenso, con diálogo, con cercanía, claro, con negociación. Va a estar en manos de un colectivo. ¿Y usted reúne ese perfil? Va a estar en manos de muchas gracias, pero va a estar en manos de un colectivo de gente. Yo espero estar en ese espacio. A mí me apasiona lo que hago, me apasiona la política, creo en lo que hago y creo además en la necesidad de un partido nacionalista canario fuerte, que sea capaz de seguir vertebrando esta sociedad, que ha sido protagonista de las últimas 2 décadas en Canarias y que tiene que, evidentemente, como todos los proyectos, tiene que renovarse para seguir avanzando en los próximos años. Y en ese sentido, todos vamos a poner un grano de arena, y yo, por supuesto, que también. ¿Se castiga a Canarias desde el gobierno de España? Muchas veces, muchísimas veces. Es decir, si me pone como ejemplo el último mandato del señor Rajoy, ha sido un castigo casi sin precedentes. Es decir, recuerdo que somos, y ya no porque lo diga yo ni porque lo diga Coalición Canaria, sino porque incluso está certificado así, la comunidad peor financiada del Estado. Pero es que además de ser la comunidad peor financiada del Estado, todos aquellos logros que había conseguido precisamente el nacionalismo canario a lo largo de muchísimos años, y antes mencioné algunos: convenio de carreteras, plan de infraestructura turística, plan de infraestructuras educativas, plan integral de empleo, todos esos logros y otros muchos, pues fueron eliminados en el peor de los casos y en el mejor de los casos recortados de manera bestial por el Partido Popular y por el gobierno del señor Rajoy de mayoría absoluta. Eso es así. Con lo cual yo creo que se castigó de manera absolutamente injustificada
a Canarias en la última legislatura, y además con un carácter o con un matiz que todavía lo hace más grave, ¿no? Y es que lo hacían con una justificación de que encima había un ministro canario, ¿no? Que vira tú, es decir, al final el ministro canario lo que supuso fue un mayor castigo para esta tierra, porque se hacía desde un punto de vista sectario, ¿no? Muy sectario. ¿Se venía con aire de vendetta? Claro, a eso me refería precisamente. Él había intentado ser presidente del gobierno de Canarias, no lo consiguió, se fue al ministerio y se vengó, ¿no? Así de cruel y de crudo, pero es lo que vivimos en 4 años, que fueron muy duros para Canarias. Es decir, que además coincidió en medio de una crisis económica brutal para todos, pero que en Canarias se sufrió quizás más por el trato del Estado con el archipiélago. Le voy a poner un ejemplo, porque claro, esto es lo de siempre. Muchas veces justifican el maltrato a Canarias diciendo que no, que las cuentas estaban tan mal que hubo que recortar para todos, pero no es verdad. Cuando se eliminó en el año 2012, el señor Soria eliminaba en el año 2012 el plan de infraestructura turística para Canarias, siendo nosotros la potencia turística que somos, se creaba ese mismo año uno para la Costa del Sol. Es decir, oye, ¿y por qué en la Costa del Sol sí y en Canarias no? Pero es que cuando se han eliminado más de 600 millones de euros en el convenio de carretera en estos últimos años, en Galicia se ha invertido más de 1.000 millones de euros en infraestructuras viarias. Con lo cual, no es verdad que era un recorte para todos y que bueno, que todos teníamos que amarrarnos el cinturón. No es cierto. Se castigó a las comunidades que ellos sectariamente quisieron, en este caso en Canarias fueron absolutamente injustos, y se premió a aquellos comunidades que eran de su color político o bien les interesaba por otro motivo beneficiar, como es el caso de Galicia, por ejemplo. Pero ahí vemos también el claro comparativo. Hablamos del endeudamiento de las comunidades. Sí. Canarias cumple con los parámetros de endeudamiento, pero es castigada, no se sabe. Encima se dio esa circunstancia paradoja de que solo 3 comunidades del Estado, de todo el Estado, eran cumplidoras con el déficit, ¿no? Es decir, una de ellas era el País Vasco, una comunidad rica en todos los sentidos, gobernada por el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Otra era Galicia, que la gobernaba el Partido Popular, y la otra era Canarias, ¿no? Que la gobernábamos la legislatura pasada, Coalición Canaria del Partido Socialista, igual que en este mandato. Encima se daba esa paradoja de absoluta injusticia, y eran precisamente muchos gobiernos del Partido Popular, como en Madrid, Valencia, etcétera, los que peor, los menos cumplidores, los que más déficit generaban y los que, bueno, en definitiva, más irresponsables eran a la hora de gestionar. Pero mire, yo no quiero volver hacia atrás. Yo creo que estamos en una nueva etapa, insisto, ya no hay mayorías absolutas, la ciudadanía no quiere mayorías absolutas. Desde que empezamos este mandato en Canarias con Clavijo de presidente, hemos tratado de volver a generar diálogo con el Estado, porque nosotros no nos interesa, ni al Estado obviamente le interesa, pero a Canarias tampoco le interesa romper puentes con el Estado, porque necesitamos mejorar nuestras condiciones, necesitamos mejorar nuestro sistema de financiación para no ser los peor financiados. Nosotros no queremos ser los mejor financiados, queremos ser igual que los demás. Y yo creo que hay cuestiones que se han avanzado en estos últimos meses, el tema de los fondos del extinto ICTE, que hemos vuelto a recuperar para Canarias y creando además un fondo de desarrollo para nuestro archipiélago, cuestiones como se han negociado aspectos del régimen económico y fiscal en estos últimos meses. Es decir, vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que es necesario ahora que se constituya un gobierno, el que sea, pero un gobierno, y que empecemos a hablar, a generar diálogo con ese nuevo gobierno del Estado para tratar de mejorar nuestra posición, mejorar nuestras condiciones y por tanto que eso se vea beneficiado a los ciudadanos canarios, que es al final para lo que estamos trabajando. En el reparto de los fondos ITE no se ha abierto un debate más personalista que por el interés de los ciudadanos. Se ha entendido mal, estábamos acostumbrados a una forma antigua de hacer las cosas, una forma tradicional de hacer las cosas, que era un reparto al uso de los fondos. Lo que se ha planteado con los fondos ICTE, el FEDECAN, el Fondo de Desarrollo de Canarias, es que se trabaje por proyectos, como hace Europa. De hecho,
cuando Europa plantea fondos Jeremy o fondos o diferentes iniciativas de fondos europeos, lo plantea que las instituciones presenten proyectos, los proyectos se evalúan, se valoran y se financian aquellos que son mejor, no necesariamente aquellos que sean de un territorio o de otro, sino los que son mejor. Y lo que se ha planteado con el Fondo de Desarrollo de Canarias, con el FEDECAN, es que se presenten proyectos, se evalúan los proyectos y al final, pues evidentemente se reparten los fondos, pero en base a los proyectos. Y eso es lo que se ha planteado. Es un cambio, estamos ante un cambio absoluto de la forma de hacer las cosas y eso, pues evidentemente generará las tensiones necesarias, pero ya visto, ¿no? Es decir, al final todo se ha quedado en agua calmada. El Cabildo de Gran Canaria ha presentado muchísimos proyectos, como todos el resto de los cabildos, como todas las instituciones. Telde precisamente ha presentado también muchos proyectos interesantísimos dentro de esos fondos y esperemos que ahora que se van a empezar a evaluar, son proyectos que van a ser financiados los próximos 10 años y esperemos que todo esto, pues bueno, sea un cambio del modelo productivo, que es al final lo que estamos buscando para generar puestos de trabajo de calidad, mayores puestos de trabajo y en definitiva mejorar la situación y el bienestar de nuestros vecinos y nuestros ciudadanos. Hemos hablado de política nacional, política regional, vamos a hablar de la política municipal, donde ahora asume usted cargo de gobierno. ¿Cómo se ha llegado a esas negociaciones para entrar en este gobierno? Bueno, yo le digo que lo que le he dicho en otras ocasiones cuando hemos estado en esta misma casa, ¿no? Desde el primer momento, estoy hablando al inicio de este mandato, dijimos que tendíamos la mano para precisamente diálogo, consenso y acuerdo. Había que arrimar el hombro en Telde, es decir, somos plenamente conscientes de las dificultades de este municipio, de los retos que tiene que afrontar en el futuro y que para ello hacía falta todas las manos posibles para salir adelante, para sentar las bases del progreso de esta ciudad. En ese sentido, lo dijimos al inicio del mandato, lo repetimos cuando el gobierno se quedó en minoría y lo hemos ido ejerciendo. Es decir, nosotros no somos de esos partidos políticos que en cuanto peor le va al gobierno, mejor les irás a ellos. Nosotros creemos que en cuanto mejor le va a Telde, mejor le va al gobierno y por lo tanto mejor nos va a nosotros. En ese sentido hemos apoyado aquellas cuestiones a lo largo de todo el mandato, a lo largo de este primer año y medio, todas las cuestiones que han sido buenas para Telde y en ese escenario se ha generado un espacio de diálogo con el grupo de gobierno para dar estabilidad a la institución y por tanto dar mayor certidumbre a los ciudadanos de Telde. No ha sido difícil negociar porque la prioridad ha sido esa. Oye, lo importante es que haya un gobierno fuerte, lo importante es que Telde tenga una institución estable, fuerte, cohesionada y por lo tanto todo lo demás, pues, que hay, evidentemente pues, hay diferencias, pues las vamos a poner a un lado porque lo que va a primar es la ciudad de Telde. En este caso, Coalición Canaria asumirá las consejerías de Urbanismo, Patrimonio Municipal, Cultural e Histórico, Playa, Participación Ciudadana y Voluntariado. Usted va a asumir directamente Urbanismo. Tenemos un debate en la ley del suelo. Sí, bueno, voy a asumir Urbanismo, que es un área que conozco perfectamente, que he estado trabajando, que me gusta y que además, y lo tengo que decir, tiene un equipo humano fantástico, magnífico, al que conozco y con el cual tengo una enorme confianza y que hace que las cosas sean mucho más fáciles. Es decir, quiero decir eso porque el peso de todas las tareas que tengo que hacer puede en algún momento parecer que pueda desbordarme, pero el trabajo en equipo y el equipo humano que está detrás hace que todo sea mucho más fácil. Hay un debate con el tema de la ley del suelo, efectivamente, bueno, es una ley, es un proyecto de ley ahora mismo que todavía, bueno, empezará su trámite en el Parlamento en breve y que yo estoy convencido que se llegará a un amplio consenso entre todos porque es una ley necesaria. A día de hoy, eso nadie lo discute. El diagnóstico es que para mover cualquier historia de cualquier instrumento del planeamiento, es una modificación puntual, un nuevo plan general, una revisión, en Telde somos plenamente conscientes de eso, para cualquier cuestión son años y años. Y muchas veces hay inversiones
y cuestiones que a veces no solo tenemos que pensar en los empresarios que tienen una inversión, que también, porque eso es lo que genera puestos de trabajo y por lo tanto desarrollo económico y bienestar social, pero también el pequeño agricultor, el pequeño autónomo, es decir, todos esos elementos que subsisten, pues cuando van a hacer o necesitan cualquier modificación del planeamiento, pues a veces evidentemente no pueden esperar porque son tantos los años y tanto el tiempo para que se lleve a cabo que desiste la oportunidad. En ese sentido, ese diagnóstico compartido por prácticamente todo el mundo, pues obliga a que hagamos una revisión de nuestra legislación. También es cierto que en los últimos años se ha aprobado varias leyes, casi tres leyes y un decreto en torno al territorio, y eso también ha enmarañado de alguna manera el sistema. Ahora lo que se busca es tener una única ley amplia, de muchos artículos, de más de 400 artículos, pero que de alguna manera dé luz y dé certidumbre y dé rigor, pero también de transparencia y claridad al inversor y en definitiva a los ciudadanos, para tratar de que la ciudad y todo el archipiélago avance con claridad. ¿Se sacará el plan general de Telde? Es otro reto que se marca ahora. Es un reto. De forma, quiero decir en ese sentido que como saben, al principio del mandato, cuando empezó gobernando Mas Portel el área, cuando llevaba el área, separó el planeamiento del urbanismo, el planeamiento lo juntó con medio ambiente y así va a seguir siendo, con lo cual es un gran reto, pero es un reto compartido, dado que no va a estar en las áreas que yo voy a gestionar directamente. Quiero decir que es necesario sacar el plan general, todo el mundo lo sabe, pero bueno, vamos a esperar también a ver cómo termina, si finalmente se aprueba a principios de año 2017 la ley del suelo y qué trámite o qué camino nos conviene mejor para continuar el plan general, si ajustándonos al ya iniciado o al que se abrirá con la nueva normativa. Eso no paraliza hablamos de planes generales, Telde, sí. Mogán, San Bartolomé, son planes generales históricos que ya lleva Bueno, quiero decir que con esto, que la normativa de la ley, el proyecto de ley del suelo, en ningún caso obliga a la adaptación, que sí lo obligaban otras leyes anteriores. Es decir, si yo estoy en el proceso con la legislación vigente actualmente y lo quiero continuar en ese sentido, pues bienvenido sea. Es decir, no tienes que adaptarte a la nueva normativa. Eso de alguna manera da cierta facilidad a la hora de poder elegir un camino u otro. Lo que está claro es que en Telde lo que se hizo el pasado mandato fue llevar a la aprobación inicial, se puso en exposición pública y se han presentado alegaciones. Lo que toca ahora es responder a esas alegaciones e ir a la aprobación provisional. Si fuésemos a la normativa que se está planteando en el nuevo proyecto de ley, en vez de ir a la aprobación provisional, estaríamos hablando de responder a las alegaciones, responder a los informes sectoriales de las diferentes instituciones que lo han presentado ya y aprobarlo definitivamente. Es decir, no iríamos a la aprobación provisional, sino sería una aprobación definitiva. Con el nuevo proyecto de ley, si termina siendo ley, pues se eliminaría un paso y por tanto sería el propio ayuntamiento quien aprobaría el plan general y no la COTMAC. Bueno, es un debate que se mantendrá dentro del seno del grupo de gobierno. Todos de alguna manera son conscientes de la necesidad de revisar y reformar el plan general. Evidentemente hay cuestiones que hay que revisar con respecto a la aprobación inicial que se hizo hace ya 2 años, entre otras cosas porque los propios informes sectoriales y los informes del resto de instituciones pues también te obligan de alguna manera a revisar cuestiones que se plantearon. ¿Cuáles son los proyectos que tiene en mente para poner en funcionamiento? Bueno, es muy pronto, ¿no? Es muy pronto porque cuando te sientas en estos días iniciales en el área, con los técnicos y con la jefa de servicio, pues lo que te ponen delante es lo urgente. Entonces no tienes tiempo a lo mejor de pensar en proyectos de mayor envergadura. Al final lo importante, lo realmente importante, podremos hacerlo mejor, peor, pero lo realmente importante es poner la maquinaria a punto, que Urbanismo funcione de manera muy ágil,
que todos los expedientes tengan una entrada y que los ciudadanos sepan que va a salir con una cierta agilidad, porque no podemos olvidar que es uno de los motores fundamentales de cualquier ciudad, de cualquier ayuntamiento. Es parte de los ingresos que genera el ayuntamiento, se generan a través del área de urbanismo, pero también del desarrollo económico del municipio, es decir, las licencias de actividades, las licencias de obras, todo eso es la actividad económica del municipio. Por lo tanto, es un área que si funciona muy lento, se sale perjudicado todo el ayuntamiento y toda la ciudad, y si funciona muy bien, salen beneficiados todos. Con lo cual, ese es el objetivo número uno, seguro. Luego, evidentemente, hay cuestiones importantes, ¿no? En patrimonio histórico, en patrimonio cultural, poner en marcha la comisión de patrimonio, una comisión que precisamente cuando fui concejal de patrimonio mantuve siempre funcionando, y que cuando dejé de serlo dejó de funcionar. Pero bueno, que hay que retomarla, creo que es importante. Telde es enormemente rica en patrimonio histórico. Es verdad que tiene mucho patrimonio histórico abandonado, es verdad que tiene un montón de patrimonio histórico en mal estado, pero es muy rica en patrimonio histórico, y lo que tenemos que hacer es todos los esfuerzos con todas las instituciones, y eso es precisamente lo que hacía la comisión. En la Comisión de Patrimonio Histórico estaba el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, estaba representada la Iglesia, es decir, estaba prácticamente todo el que tenía que ver con el patrimonio de alguna manera u otra, pues estaba representado, y eso, ponerlo en marcha, es un objetivo primordial. La ordenanza, referiendo al patrimonio, la ordenanza para ordenar precisamente las terrazas en Telde. Sabes que tenemos un boom de terrazas, que yo creo que es positivo, algo enormemente positivo para nuestro municipio, porque estamos hablando de que es actividad económica, que tenemos un clima fantástico y que tenemos que aprovechar todos esos espacios libres que tenemos, espacios públicos, pero evidentemente tiene que tener un orden para que sea más bonito, para que sea más agradable y la gente lo disfrute aún más, y sobre todo que pueda todo el mundo, pues, de alguna manera disfrutarlo. Y hay que crear una ordenanza que hoy en día no existe en ese sentido. Hay muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente hay que ir paso a paso, y lo primero es poner a punto la maquinaria. Lo primero que le han dado la bienvenida ya poniéndole trabas, ¿no? Digo, trabas diciendo que cómo va a gestionar urbanismo cuando es diputado regional. Sí, bueno. Ya le están poniendo, todavía no ha esperado esa capacidad de decir, vamos a esperar a ver cómo la gestiona para después poner las trabas. Es normal. ¿Normal por qué? Normal porque la crítica política es así, es decir, de alguna manera hay muchos que no esperan ni siquiera que metas la pata para pensar que ya la metiste, ¿no? Bueno, yo le digo, por un lado, en el Parlamento de Canarias hay más compañeros, en mi grupo mismo, pero también en otros grupos, que son concejales, consejeros, presidentes de cabildo, es decir, hay de todo, ¿no? Es decir, porque es habitual esa compaginar ambas cuestiones. Es verdad que Telde es especial, y yo mismo lo digo, ¿no? Y que evidentemente requiere un esfuerzo añadido a cualquier otro municipio, por las dificultades estructurales que tiene, y por los retos, y por lo grande que es la ciudad, y por muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, eso va a requerir un esfuerzo extra, y por un lado un esfuerzo extra personal en mi caso, y por otro lado seguir apostando por lo que he creído siempre, que es el trabajo en equipo. Por eso le ponía antes en valor el equipo humano, es decir, los recursos humanos, el equipo humano del área de urbanismo. Ese me va a dar todas las facilidades del mundo para poder compaginar ambas cuestiones. Y luego, evidentemente, el esfuerzo personal. Hoy mismo, hoy es miércoles, a las 6:30 de la mañana estaba en urbanismo, para tratar de, aunque nadie lo sepa, y es algo que es bueno decirlo, a esa hora ya están muchos técnicos y la jefa de servicio, y me dio tiempo de despachar, estar con ella y tratar de los primeros, pues bueno, las urgencias, y estuve hasta a las 8, empecé a atender a varios ciudadanos que me habían concertado cita en el día de ayer, y por lo tanto pues aproveché todo lo que pude las primeras horas del día, para luego a las 10 coger un avión, ir a Tenerife, estar a las 12 en la Comisión de Economía, que soy por uno de los portavoces, defender algo importante como es la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en Canarias, volver a las 3, seguir en algunas reuniones más relativas a urbanismo, y después estar en Radio Faikán, en un medio de comunicación, y aquí en Canal 4, que estoy encantado, pero me refiero que lo que hacemos es estirar ¿Le va a faltar horas al día? estirar lo máximo el día para aprovecharlo.
¿Hasta cuánto? Bueno, pues las tardes, por ejemplo, ya en mi etapa anterior aprovechaba todas las tardes posibles para tratar de atender a los ciudadanos, hacer muchas gestiones. Esto es organizarse, trabajar en equipo, confiar también en la gente que está a tu lado y se puede, ¿no? Es decir, y si no se puede, pues ya veremos, ¿no? Pero yo estoy convencido que se puede. Ha hecho usted mención del equipo humano que ha valorado positivamente, pero ¿no le falta más personas? Bueno, yo en urbanismo, probablemente si se lo pregunto a la jefa de servicio me dirá que sí, que hace falta más recursos humanos, pero yo creo que en líneas generales estamos bien. Es decir, hay áreas del ayuntamiento mucho peor estructuradas. El urbanismo está bien estructurada. Es verdad que en los últimos, desde la etapa que estuve yo hasta ahora, que ha pasado 1 año y medio, se han jubilado creo que 3 o 4 personas, con lo cual eso ya te hace una idea de que, bueno, efectivamente vamos perdiendo masa de músculo en el personal, pero también es cierto que estamos dentro de cómo existen algunas áreas en el ayuntamiento, somos de las que mejor estructuradas están. Pues ponerse este motor en marcha, don Pablo Rodríguez. Ha sido un placer tenerlo en esta casa compartiendo este tiempo de acercar en la actualidad. Siempre es un placer. Muchas la actualidad al vecino y a la vecina, principalmente de esta ciudad de Telde, como también de toda esta isla de Gran Canaria, por su presencia como diputado regional. Muchas gracias, un placer. Siempre es un placer para mí estar en esta casa y encantado de poder compartir este rato. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Hoy hemos cerrado esta entrevista hablando desde la política nacional hasta la política municipal, porque hemos estado compartiendo esta entrevista con el diputado regional de Coalición Canaria, don Pablo Rodríguez, y a su vez también concejal en el Ayuntamiento de Telde. Gracias por estar compartiendo este tiempo de información, nuestro objetivo, y creo que hoy lo hemos cumplido. Gracias por estar con nosotros.